Buenas noches, mi nombre es Vanessa González, actualmente me encuentro cursando la especialización del ejercicio de la función fiscal en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. En esta oportunidad me toca hablar un poco sobre lo que son los delitos sexuales. ¿Cómo los podemos definir? Los delitos sexuales es un término muy utilizado, aunque impreciso, para reunir una serie de delitos que atentan o atacan o afectan lo que son la libertad sexual, la indignidad sexual, la dignidad y el desarrollo de la sexualidad de la persona. Una vez definidos los delitos sexuales, hay dos conceptos que se desprenden de que son de suma importancia y debemos conocer. Entre ellos tenemos lo que es la sexología forense y la sexología anormal. Según Marcela Martínez, la sexología forense es la ciencia médica que se encarga del estudio de todos los problemas relacionados con el sexo, como lo que están vinculados al matrimonio, a la fecundación, al aborto, a la prostitución, a las enfermedades venéreas, todo lo que tenga que ver con el tema de sexualidad. Por otra parte, lo que es la sexología anormal, es un trastorno de la sexualidad según la conducta que adopte la persona. Esto puede enfocarse como en el aspecto, en la forma prohibida, incluso atípica. Y está clasificada en dos trastornos. Está el trastorno cuantitativo y está el trastorno cualitativo. Cuando hablamos de los trastornos cuantitativos, entre ellos tenemos la paradoxia, la anestesia, la hiperestesia y la parestesia. La paradoxia tiene que ver con la emoción sexual, es decir, que el cuerpo no va acorde con ese instinto sexual de la persona. Mientras que la anestesia, ese instinto sexual está totalmente suspendido. Cuando hablamos de la hiperestesia, es un exceso de este instinto sexual. Y cuando hablamos de la parestesia, hablamos de que tiene que haber un estímulo, o sea, externo, para motivar este instinto sexual de la persona. Ahora bien, dentro de estas definiciones podemos hablar de la parafilia. La parafilia es una conducta es un patrón o comportamiento sexual a objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. Por otro lado, tenemos los trastornos cualitativos, en los cuales tenemos el exhibicionismo, sadismo, masoquismo, fetichismo, pedofilia, zoofilia, voyerismo y la necrofilia. Por el exhibicionismo tenemos esas personas que sienten excitación a ser observadas por el público o personas ajenas a ellas teniendo actos sexuales o en la actividad sexual. Entonces, mientras que el sadismo es esa conducta que la persona, es ese dolor que tanto físico como psíquico que se le hace sentir a la persona. Mientras que el masoquismo es también un dolor, pero a lo que es al sentir, a la humillación, a la dominación por parte de la pareja al momento del acto sexual. Cuando hablamos del fetichismo, estamos hablando de esas personas que tienen una atracción por objetos y cosas que le incentivan la sexualidad. Cuando hablamos de la pedofilia, hablamos de estas personas adultas que sienten deseos sexuales por los niños de su mismo sexo o de otro sexo. Cuando hablamos de la zoofilia, son esas personas que tienen relaciones sexuales con animales. Cuando hablamos del voyerismo, es esta persona que activa ese instinto sexual y esa excitación y ese deseo al observar a otra persona en el acto sexual por un hoyo, por un orificio, o sea, ver a otra persona teniendo el acto sexual. Mientras que la necrofilia se refiere a las personas que tienen el deseo y tienen sexo con cadáveres. En este mismo orden de ideas, podemos ya entrar en lo que es el tema de la violencia sexual. La violencia sexual es cuando una mujer no autoriza que otra persona, o sea, te toque o tenga acceso a ti. Permitir que la mujer tenga el derecho a decidir
de forma voluntaria y libre la sexualidad que ella decida. ¿Ok? Entonces, en esta definición también tenemos, o se desprende, mejor dicho, lo que son los actos lascivos. En los actos lascivos son agresiones que sufre una persona, en su mayoría una mujer, por parte de un hombre, aunque aunque debemos dejar claro que no tiene que ser expresamente así, pero esos actos lascivos dejan síntomas, aunque son un poco difíciles de comprobar porque son rosetones o moretones, ya que estas acciones de los actos lascivos son a través de tocamientos, manoseo, frotación, la masturbación, o sea, son esas cosas que no dejan huella, o sea, o una evidencia para detectar que hubo estos actos lascivos. Otro punto a tocar y muy importante, al igual que los otros que hemos mencionado, es la violación sexual. ¿Qué es la violación? Esto es la penetración del miembro viril o de algún objeto por la vagina, el ano o la boca de una persona sin su consentimiento, bajo amenazas o a través de la violencia. En lo que es el acto sexual, en la violación sexual, debemos tener claro que hay unos elementos jurídicos importantes, que es el acceso carnal. O sea, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una introducción que se haya concretado o no de algún objeto del miembro viril hacia la persona que está siendo violentada. Aquí tenemos un sujeto pasivo y un sujeto activo. Tenemos el sujeto activo, que es la persona, que es el agresor, y el sujeto pasivo, que es la víctima. Pero ¿qué interrogante nos nace a nosotros aquí? O que deberíamos saber. Porque nos pueden surgir varias interrogantes. Porque puede ser, si la violación nada más es hacia una mujer, tenemos que tener claro que la violación no es nada más expresamente una mujer, porque una mujer también puede violar a un hombre. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos o qué requisitos determina la ley para que la violación se tome como violación? En primer lugar, que se haya realizado el acto carnal, que pueda ser completo o incompleto, como lo nombré anteriormente. Que exista la intención del culpable de hacer daño a la persona, y que el acto carnal haya sido sin el consentimiento de la víctima. Ok, como es sabido por todos, hay un proceso médico legal que debe ser tomado en consideración, o es importante que conozcamos, porque esto es del interés de la investigación. Esto forma parte de lo que es la investigación criminal al momento de una violación. Entonces, ¿qué tenemos dentro de este proceso médico legal? Tenemos el examen del sitio del suceso, que es importante recaudar todas las evidencias que queden al momento del hecho criminal, que es como la violación de una persona, ¿no? Entonces hay que resguardar todas las evidencias que nos ayuden a determinar y a esclarecer la participación de la persona del victimario. Por otro lado, tenemos el examen a la víctima. Por supuesto, en el cuerpo hay una serie de requisitos, de procedimientos que hace el médico forense para determinar que la víctima fue agredida. Entonces, ¿cómo? De diferentes maneras. Por ejemplo, si tiene semen de la persona, las agresiones que haya sufrido, la violentación, si tiene la ropa rasgada, los golpes, o sea, todas esas cosas. Ese es el examen detallado y muy minucioso que tiene que hacer el médico forense al momento del examen que le realiza a la víctima. Por otro lado, y no menos importante, que también deben conocer, es el examen que se le hace al victimario o al acusado, porque una vez que se comprueba la participación de la persona en el hecho punible, en este caso el agresor a la víctima, entonces también se le hacen una serie de exámenes que van a determinar su participación en este hecho de violación, que no debemos dejar de lado. Por último,
y no menos importantes, tenemos que hablar de lo que son los delitos sexuales en los niños, niñas y adolescentes. Esta es una población sumamente vulnerable en lo que son estos delitos. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos informan o nos hacen saber que las violaciones y los acosos y los actos lascivos que se le hacen a los menores de edad está en gran aumento. Y son realizados en principal, aunque no lo creamos, por personas cercanas. O sea, los índices nos indican que la mayor población de las personas que violentan a niños, niñas y adolescentes siempre son familiares cercanos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, las leyes con que nosotros contamos al momento para defender los derechos de nuestros niños. Segundo, debemos tomar unas medidas de prevención con nuestros adolescentes y con nuestros niños para protegerlos de esta población. Debemos estar atentos a las personas con que se mezclan y con las que se rodean nuestros hijos. ¿Ok? También darle educación al momento de darles a conocer. Es importante darle las herramientas para que ellos conozcan esta clase de depredadores, para que estén alertas, para que sean desconfiados, alertarlos que al momento de que se sientan violentados por alguien, su intimidad, su personalidad como niños, deben informarle a sus representantes o a las personas o a sus representantes legales de este hecho que está ocurriendo. Entonces debemos tener gran atención en este tema, que cada vez se hace más fuerte lo que son las violaciones, los acosos sexuales a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Saber que contamos con las herramientas, que contamos con los entes gubernamentales exactos para la defensa de nuestros niños, como es el Ministerio Público, y debemos ampararlos, debemos educarlos, debemos darles a conocer que tienen herramientas, que no se debe permitir que ninguna persona extraña o conocida tenga derecho a violentarle su intimidad y su personalidad. Fue mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.